Sí, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos aquellos que nos acompañan esta tarde. El día de hoy me siento particularmente honrada y agradecida de tener con nosotros a un gran experto en materia familiar. Mi nombre es María Fernanda Soto y les doy la más cordial bienvenida. Y también le doy la más cordial bienvenida al juez Teófilo Abdo Curi, de quien me voy a permitirle rápidamente una breve reseña curricular. Dentro de su trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ha sido secretario de acuerdos en el Juzgado Primero y Octavo de lo Familiar, titular de juzgado como Noveno, Sexto y Primero de lo Familiar, magistrado por Ministerio de Ley en la Primera y Tercera Sala de lo Familiar y, por supuesto, actualmente, juez séptimo de proceso oral en materia familiar. Por cuanto hace a su formación académica y experiencia docente, ha impartido cátedra desde la educación primaria hasta nivel de posgrado de doctorado en Derecho por más de 15 años. Por si fuera poco, tiene obras editoriales como ensayos ponenciales y artículos en tema de educación y cultura de la legalidad, educación y derechos de la mujer, pensamiento crítico y argumentación, por solo mencionar algunos. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la presente invitación y brindarnos estos minutos para hablar sobre uno de los temas que ha sido relevante durante ya muchos años, pero hoy en día, y en específico a raíz de esta pandemia que aún nos golpea, incrementó. ¿No es así? Dicho lo anterior y agradeciendo nuevamente que nos acompañe esta tarde, en este momento cedo el uso de la voz al juez para que pueda dar inicio al presente webinar. Adelante, juez. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Gusto en saludarte. Gusto en saludar a todos los que están el día de hoy por las distintas redes sociales en este evento. Eduardo, qué gusto volver a saber de ti. Fue mi compañero de la universidad varios semestres y pues me agrada precisamente el hecho de que aparezcan los compañeros que antecedieron y que fueron parte de nuestro crecimiento académico en su momento. Quiero primero agradecer a la Universidad Jusemper porque me ha honrado no solo con este evento, sino hemos sido docente en algunos de sus seminarios y diplomados y me han dado la confianza para seguir adelante en esta actividad tan importante como es la educación y como es la academia. Yo soy un partidario de la educación, su servidor, y lo digo siempre con mucho orgullo y lo seguiré repitiendo. Soy egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Soy profesor de educación primaria y 10 años estuve en grupos de primaria en zonas paupérrimas. Afortunadamente, gracias a los principios y valores que me dieron mis padres, don Salvador Abdo Haddad, periodista y escritor, y mi señora madre Marta Curi Sierra, la estructura que se generó en mi personalidad era precisamente que en el momento en que tuviéramos la oportunidad de aportar algo, lo íbamos a hacer con mucho gusto y con la sensibilidad necesaria. La educación es fundamental. Es la formación del ser humano desde que nace hasta que muere. Y morir es un decir porque es el comienzo de una nueva etapa, de acuerdo a la creencia de cada uno de nosotros. Pero en el día a día estamos aprendiendo algo nuevo. Su servidor tiene la fortuna de ser titular del Juzgado Séptimo Oral Familiar y a partir de noviembre pasado también somos juez de enlace en el Centro de Justicia de Mujeres de Iztapalapa. La labor que realizamos en lo particular es apasionante. Amo mi carrera, pero también genera una gran angustia y ansiedad porque en la materia familiar, que decía don Cipriano Gómez Lara, un gran procesalista hace muchos años, que era una ventanita del derecho civil, pues esa ventanita se ha ampliado a tal grado que el cúmulo de asuntos que actualmente se ventilan en el Tribunal Superior de Justicia son muy superiores al cúmulo de asuntos que se ventilan en materia civil. No quiere decir que no pertenezca al derecho privado, pero también hay cuestiones como en materia familiar, cuyos principios son que es de orden público. Al Estado le interesa precisamente que la familia tenga un crecimiento adecuado en el medio en donde está creciendo. El núcleo familiar ya ha cambiado, hay distintas relaciones familiares, pero todo eso conlleva precisamente al primer concepto, a la educación. La educación implica un cambio radical en nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, crear un pensamiento crítico. Don Ignacio Burgó Orihuela, del que tuve el gusto de ser su alumno y además fue mi asesor de tesis cuando era director del Seminario de Derecho Constitucional,
En su libro autobiográfico habla de un concepto muy importante que todos debemos conocer y llevar a la práctica. Se llama actuar con libertad responsable. Esto lo digo y pongo como ejemplo lo que está aconteciendo con la pandemia. La pandemia no va a desaparecer, la enfermedad no va a desaparecer, va a ser parte ya de nuestra realidad que estamos viviendo. De actuar con libertad responsable no es culpar al gobierno de todo lo que está pasando, es precisamente seguir los lineamientos que está estableciendo la Secretaría de Seguridad de Salud, perdón, y la Organización Mundial de la Salud. Alguien me dijo que el COVID, y perdón que de esta introducción, era una cuestión de religión, de creer o de no creer. Más allá de la forma de pensar de cada uno de nosotros, debemos actuar precisamente con conciencia, con responsabilidad. El vacunarnos implica el llevar a cabo un derecho humano que es el protegernos, pero ese derecho humano se vuelve en una obligación y esa obligación es proteger a los demás. Hay quien no lo cree, hay quien sí lo cree. Cuidémonos todos y actuemos con libertad responsable. Y no solamente en este aspecto, en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso la educación no nada más es precisamente esa serie de competencias que como máquinas o robots aprendíamos a lo largo de nuestra historia en primaria, secundaria, preparatoria, universidad. No, vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a deconstruir nuestra forma de pensar. Ese chip que traemos tenemos que transformarlo totalmente. ¿Y cómo lo vamos a transformar? Con esa libertad responsable y con otro concepto que maneja Paulo Freire en su libro de la pedagogía del oprimido, una práctica de la libertad. Y eso lo vamos a lograr mediante el conocimiento precisamente del día a día, de lo que estamos aprendiendo, de lo que somos, de lo que pretendemos ser, y en esa relación que existe con todos los demás que constantemente crecemos. Es complicado a veces entenderlo así. A veces traemos una forma de pensar y ya no queremos cambiarla porque creemos que es la correcta. Yo tuve muchos problemas como educador cuando apliqué un método para enseñar a leer y escribir, que era un método novedoso, pues fue el que a mí me enseñaron en la didáctica de la enseñanza, y era confrontarse a las antiguas generaciones, porque decían, si lo que ya está es bueno, vamos a continuar. No, no es que no sea malo, no es que sea malo, simple y sencillamente tenemos que irnos adecuando a al nuevo crecimiento que tienen precisamente pues, los seres humanos. Y ese nuevo crecimiento está generando en materia familiar un cambio radical que trae como consecuencia implementar procedimientos cuya celeridad con calidad se logre con ello impartir y administrar mejor justicia. En materia familiar, abogados, en materia familiar, las personas que se encuentran, nunca habrá ganadores. Nunca habrá ganadores. La gran mayoría de los asuntos están involucrados menores de edad. Menores de edad que se ven impactados, anicolados, pisoteados. Juzgado a mi cargo, si alguna vez han llegado a ir, si no los invito a que vayan, parece un centro escolar o de preescolar. Tengo muchos dibujos que no son para aplaudir. Aplaudir desde el punto de vista de que me siento en la creatividad y en la distinción de los demás jueces familiares. No, son dibujos de todos los niños que han llegado al juzgado y me falta espacio, no están todos pegados en la pared, que van al juzgado y tratamos de darles un espacio más amable del que viven en el día a día con sus padres, cuya forma de actuar, de pensar es el ejercicio del poder. Es así como se han generado una serie de controversias dentro del procedimiento familiar que llegan a obtener quizás sentencias para cada quien, como la quiera ver, favorables. Pero esa sentencia favorable no es un trofeo, no es un triunfo a lo que está aconteciendo en los núcleos familiares. Aquí ha faltado precisamente la prevención. Y eso está íntimamente relacionado con lo que les dije en un principio. Prevenir significa evitar leyes sancionadoras. Prevenir significa tener pleno conocimiento de algo fundamental que son nuestros derechos, obligaciones y responsabilidades. Tenemos que crear una nueva cultura de la legalidad. En palabras llanas, tenemos que saber con quién acudir, ante a quién acudir y qué exigir. No nos podemos quedar cruzados de brazos. A veces es por miedo, a veces es por desconocimiento de a dónde puedo acudir, a veces porque ni siquiera tengo conocimiento de mis derechos.
traemos esa cultura histórica arraigada de las relaciones paterno-materno-filiales, en donde el dictador, el padre de familia, el jefe de familia, es el que determina cómo se va a llevar la organización, y la mamá o la esposa o la concubinaria es la que se sujeta a lo que pretende. Y los hijos, dependiendo de su sexo, van creciendo. Y eso se tiene que cambiar radicalmente. Estamos mayores, niños y niñas, jóvenes, con ese pensamiento crítico que les referí. Y esto se logra con el cambio, y el cambio se logra precisamente con este tipo de eventos en donde la Ius Semper el día de hoy está permitiendo que expresemos nuestras ideas. Todas nuestras ideas pueden ser divergentes a la forma de pensar de muchos de ustedes, y eso es lo ideal. Entremos al debate, no caigamos nada más en la retórica o en la oratoria. Entremos al debate y discutamos. Para mí es muy lamentable, y se los digo con toda honestidad, que a veces la falta de comunicación familiar es lo que ha propiciado el conflicto dentro de nuestras áreas. Y esa falta de comunicación es porque no nos enseñaron a comunicarnos. Dicen que en el noviazgo todo es color de rosa, pero en el momento de la relación de pareja, llámese matrimonio, llámese concubinato, es en donde aparece la realidad de nuestras propias personas. Seamos siempre, 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 tal y como seres humanos nos mostraron ante este mundo. Seamos únicos, seamos exclusivos. No usemos máscaras. Las máscaras se utilizan en muchos ámbitos de nuestra existencia. Y en materia familiar hay una gran cantidad de escenografías, de teatro, de drama, que hay que aprender a calificar. Y es ahí en donde el tema del día de hoy, que no nada más es el juicio oral familiar, que vino a ser un parteaguas en la impartición de justicia. Estoy convencido precisamente que con la oralidad se están acelerando los procedimientos, pero tenemos que regresar al punto inicial, cómo resolver un conflicto antes de que se vuelva conflicto. Como juez de enlace, abogados, he ordenado una serie de operativos para recuperación de menores, por la conducta que despliegan los padres de no permitirles, sobre todo en el caso concreto, a las mujeres, a estar con sus hijos, a llevarse a sus hijos. ¿Saben lo impactante que es que lleguen una serie de elementos policíacos, el grupo GERI, que es un grupo de reacción inmediata, que entren a un domicilio rompiendo cerraduras y buscando en ese espacio a los niños y a las niñas que se tienen que entregar a la madre, a la víctima, como le llaman, de acuerdo a la ley de acceso de las mujeres? Pues es terrible y queda huella permanente en ellos, una huella que no se borra con el tiempo, queda precisamente en la psique de cada uno de ellos. Pues eso pasa en todos los procedimientos. Lo menos que deseo es tener que dialogar con menores, pero lo tenemos que hacer para ver qué es lo que está aconteciendo. Los niños le dan a uno una gran información, y en materia de oralidad, como en materia de procedimiento escrito, los niños son la plataforma y la prueba idónea para ver qué es lo que está aconteciendo para nuestra toma de decisiones. Y nuestras tomas de decisiones en base al interés superior de los menores, que es una frase que quizás para muchos ya se volvió trillada, pero es un principio constitucional. Y ese principio constitucional está plasmado en el artículo 4 constitucional, íntimamente relacionado con el artículo 1 constitucional, que habla de derechos humanos. Y los derechos humanos respetan tu forma de ser, de actuar, de pensar, tu sexo, tu orientación sexual, tu religión. No hay discriminación. Tenemos que actuar ahora con perspectiva de género, o sea, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Qué significa eso en palabras llanas? Por poner un ejemplo quizás tonto, no es lo mismo en una confrontación Carlos Slim con una persona que es obrera o es obrero. Las circunstancias culturales, sociales, económicas son totalmente distintas, y nosotros los juzgadores tenemos que equilibrar para impartir justicia. Y con los menores debemos de actuar oficiosamente y supliendo deficiencias, más allá de que me lo pidan o no me lo pidan. Eso lo tenemos que entender todos los impartidores de justicia. No importa cómo venga una demanda, tengo que ver qué es lo que están solicitando, cómo lo están planteando, qué es lo que me están diciendo, y tengo que tener esa sensibilidad y entendimiento de ir más allá de los acontecimientos que me narran. Pueden ser descriptivos,
pero es como en el caso del juicio de alimentos, cuando reclaman alimentos, y se observa que de entrada hay una violencia, que es la violencia económica, pero también se observa que hay otro tipo de violencias físicas, emocionales, y a veces ni siquiera piden dentro de las prestaciones que cese esa violencia. Yo tengo que tomar las medidas inmediatas para esos efectos. Así como cuando determino una guardia y custodia y que según de acuerdo a la propia ley, tengo que iniciar un incidente para cambio de guardia y custodia en términos del 88 y 94 del Código de Procedimientos Civiles, pero no es así, abogados. Si yo, juzgador, me estoy percatando del daño que le está generando quien tiene la guardia y custodia, no tengo que esperar un incidente que puede durar meses o quizás hasta años. Hago el cambio de guardia y custodia. Esto tiene su base jurídica, no nada más es el simple capricho del juez Teófilo Abdo. El juez Teófilo Abdo le gusta aplicar y entender la potestad que nos da la ley. Y esa ley está establecida en nuestra Constitución cuando habla de control de convencionalidad, que puedo aplicar una norma o puedo inaplicarla cuando atenta contra los derechos humanos. Y no hay grupo más vulnerable de todos los grupos vulnerables que ustedes conocen que el de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Las medidas son inmediatas, prioritarias, urgentes. No es cuando se me ocurra a ver si me prueban lo que me están planteando. Tengo que calificar la inmediatez de lo que voy a resolver. Y punto fundamental, ellos precisamente es el diálogo con los menores. Eso trae como consecuencia, abogados, que dentro de esa cultura de la legalidad tiene que llegar a toda la sociedad. No nada más puede ser exclusivo de nosotros, los que nos dedicamos al derecho y que además pues, podemos tener muchas lagunas, pero nos podemos defender. Hay quien dijo algunas veces que el juicio de amparo era un juicio elitista. No cualquiera lo puede plantear. Inclusive hay abogados que ni siquiera lo saben plantear. Imagínense quien está siendo vulnerado en sus derechos para llegar a un juicio de garantías, pues tiene que acudir a un abogado necesariamente. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros los abogados estamos obligados, tanto el postulante como los que impartimos justicia, a actuar siempre con ética profesional. Claro, en nuestra vida diaria tenemos que actuar con ética y para actuar con ética tenemos que tener la posibilidad de que aquello que podamos aportar a la sociedad lo hagamos. Y una forma de aportarlo es precisamente haciéndole de sus conocimientos a las personas que se encuentran a nuestro alrededor para implantar semillas de esos derechos, obligaciones y responsabilidades. Nosotros como funcionarios tuvimos la oportunidad hace algunos años, por conducto de quien fue nuestro líder para la creación de la justicia oral familiar en el Tribunal Superior de Justicia, en la ley de esta entidad, el magistrado Antonio Muñozcano, que en paz descanse, que fue víctima también de esta enfermedad que pues no puede uno decidir a quién le toca o a quién no le toca, ¿no? Dicen que la muerte es pareja, ¿no? Pero con él acudimos a distintas escuelas normales, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la Escuela Superior de Educación Física, la de Escuela de Especialidades, normal de especialidades, no recuerdo los nombres de las otras dos, y les decíamos a los estudiantes para maestros, esto es lo que se tiene que aprender, esto es lo que tenemos que decirles en cuestión familiar, cuestiones de qué implica un matrimonio, qué implica un concubinato, qué derechos y obligaciones se tienen en la filiación materno-paterna, el parentesco, qué implica la tutela, por qué hay derecho a alimentos, por qué hay derecho a custodia, por qué hay derecho a convivencia, quién tiene derecho a exigirlo, cómo lo podemos exigir, ante quién lo podemos exigir. Y eso traía como consecuencia que ellos como portadores de la educación lo arrojaran en sus instituciones educativas. Nosotros hemos ido, su servidor ha ido a distintas secundarias a dar algunas pláticas con lo que ahora se llama lenguaje incluyente. O sea, hay que usar un lenguaje muy sencillo, como ahora lo hacemos en las sentencias, para que precisamente nos demos a entender lo que estamos diciendo. Y si dentro de la sociedad, llámense escuelas primarias, llámense escuelas secundarias, preparatorias, llámense escuela para padres como existía, no sé si actualmente todavía existen en las distintas instituciones, y se les informaba a los padres, a las madres de familia, a los hijos
ellos mismos van creciendo en ese pensamiento de cómo puedo yo precisamente exigir lo que me corresponde. Hay que actuar precisamente con respeto, pero ese respeto no implica que yo me cruce de brazos y permita que me estén aniquilando. La justicia familiar es un detonante precisamente para el cambio, pero más detonante para el cambio es la educación. Y la educación es el instrumento real que va a permitir una transformación en este México en el que estamos viviendo. Ya no hablemos de otras sociedades. Y se dio un cambio radical en la justicia familiar con la justicia oral. Se determinaron procedimientos que son los que estamos conociendo nosotros. Y que si no tienen inconveniente, les refiero en forma muy genérica cuáles son. Tenemos procedimientos que son controvertidos, todo lo relacionado con la patria potestad, todo. Pérdida, terminación, suspensión, o nuevamente entrar al ejercicio de la patria potestad. De la pérdida de la patria potestad, no vamos a entrar a las hipótesis, yo los invito a que vean su código civil, de la suspensión tampoco, pero es precisamente el calificar las conductas que han tenido los padres. Calificar las conductas que han tenido los padres para con sus hijos, que a veces nada más son un botín de la guerra que existe entre ellos. La violencia familiar se ha exacerbado y con esta pandemia pues ha tenido un crecimiento potencial. Y al juzgado y a los tribunales llegan los menos de todos aquellos casos que nunca llegarán a una institución para reclamar y defenderse ante lo que está aconteciendo. Entonces, conocemos todo lo de pérdida de patria potestad. También es sorprendente todo lo relacionado con la filiación. Tenemos juicios de reconocimiento de paternidad, juicios de desconocimiento de paternidad, juicios de contradicción de paternidad, de investigación de paternidad, de investigación de maternidad, aunque no lo crean. Y también tenemos un juicio que se llama nulidad de reconocimiento de paternidad, que es distinto al de desconocimiento de la paternidad. Cuando yo era juez de procedimiento escrito, me llegaba uno al año, dos de alguno de ellos. No, ahora llegan tiro por viaje, una serie de procedimientos relacionados precisamente con el reconocimiento y el desconocimiento de la paternidad, que hay que calificar, reitero, el principio de interés superior del menor. Por ahí hay una tesis de la Corte que dice que depende precisamente del interés de ese menor para calificar si ya tiene una identidad, el derecho al origen. Ese derecho de identidad y derecho al origen pueden contraponerse y es el juzgador el que tendrá que calificar si es conveniente precisamente la modificación en cuanto al aspecto del conocimiento del origen en una resolución al emitirse. Tenemos que ser muy cautelosos al resolver. También tenemos procedimientos que son nulidades del acto jurídico, que ustedes les llaman nulidad de acta de nacimiento, cuando hay dos o más actas de nacimiento. No, es una nulidad de acto jurídico. Se anula el acto jurídico, que es el segundo o el tercer registro de nacimiento, o el primero, depende del acta que estén utilizando, y se cancela el acta de nacimiento. El acto fue precisamente ese. Te fui a registrar, me fui a casar, se levantó el acta de defunción. Eso es un acto jurídico. Simple y sencillamente lo que hace es en su momento, si se da la nulidad, es la cancelación en todo caso del acta respectiva. También tenemos nulidades de matrimonio. Y abundan. Más de dos. He tenido casos que han habido hasta 3 matrimonios. Parecía que antiguamente, y yo creo que porque no había una base de datos, se podían casar en la delegación, en la alcaldía, en esa época delegación Xochimilco, en Cuauhtémoc y en Gustavo Madero, y ni quién se enteraba que ya tenía 3 matrimonios. Y eso trae consecuencias legales. Tenemos procedimientos que no son de controversia, como es lo que está ahorita abundando, abogados, abundando e impactando, de acreditamiento de concubinato y de dependencia económica. El acreditamiento de concubinato se está dando en su gran mayoría y actualmente porque el concubinario o la concubinaria fallecieron por el COVID. Y las dependencias económicas que vienen reclamando, algunos de los casos es porque era una hija o un hijo en el que mantenía al padre, a la madre o a los padres.
con edades que oscilan entre 25 y 35 años. Tenemos muchas audiencias de varios meses a la fecha que pues Dios me ha dado la fortaleza para que no me ponga a llorar precisamente por la forma en que se expresan, porque ahí sí dejamos expresar a las personas sus sentimientos. No estamos acotados, ni siquiera en los de procedimiento escrito debería de existir eso. No se está acotado a los tiempos de que esta audiencia tengo otra y tengo que cortarla. No, hay que saber escuchar, porque del escuchar se obtienen las respuestas para las resoluciones que estamos emitiendo. Y eso trae como consecuencia ser un mejor ser humano, ser más sensible. Para ser juez familiar se requiere, aparte de conocimientos, que con el día a día vamos aprendiendo y nos tenemos que ir actualizando, porque el derecho es dinámico, es entender, tener la empatía, la sencillez, la humildad de escuchar. Y se está suscitando en los juicios orales familiares, que tienen etapas muy determinadas y no sé si ya lo han llevado a la práctica. Y en forma muy general se los hago de su conocimiento. Es una demanda, o sea, es un juicio como ecléctico, ¿no? Escrito y oral. Existe una demanda por escrito, un emplazamiento, una contestación. En esa contestación puede haber una reconvención, también es por escrito, y pues la contestación a la reconvención o las rebeldías correspondientes en caso de que no contesten la demanda o la reconvención. Una vez contestada se establece la primera audiencia que hay en un juicio oral. Y para eso hay que prepararse, abogados. Para todos los juicios hay que prepararse, pero en la oralidad hay que prepararse. Hay que prepararse practicando oratoria, practicando retórica, practicando escenificación, practicando debate. Tengo que argumentar lo necesario para persuadir al juzgador. Y en la primera audiencia, que es la audiencia preliminar, así se denomina en el Código Procesal, se divide en dos etapas. La junta anticipada, y eso nació a raíz, y ustedes lo conocerán, de que nos fueron a dar unas clases gente de los Estados Unidos de Norteamérica, exclusivamente de Nebraska y de California, y nos decían que allá casi no llegan a tribunales los conflictos, sino que acontece lo que vemos en las películas en donde hay conflictos familiares y acuden ante abogados. Es en un despacho en donde se resuelve casi siempre la problemática entre las partes, porque ellos aludían que allá la justicia es muy cara. Aquí la justicia es gratuita. Entonces, tomamos esa etapa que allá se denomina discovery y le incrustamos en nuestro código para el juicio oral familiar. Entonces, la primera etapa, que es junta anticipada, los secretarios judiciales, porque así se denominan el titular y el auxiliar, platican con las partes y los abogados. Para mí es barrer el expediente. Vamos a quitarle lo que no tiene nada que ver con el conflicto. Y eso es fundamental. Es fundamental porque a veces nos aventamos novelas de más de 120, 150 hojas, en donde decimos desde que fuimos novios, nos fuimos de paseo, comimos tal desayuno y perdemos precisamente el por qué estamos llegando a un conflicto familiar. No, hay que acotar el expediente, hay que reducirlo en cuanto a los hechos. Y eso se platica con las partes para tratar de definir cuáles son los hechos controvertidos y los hechos no controvertidos. Habrá quien diga, algún abogado, para mí todos son controvertidos. Entonces, se tiene que respetar la postura de cada quien. Se tiene que respetar, pero eso es en la primera etapa. Después de calificar los hechos, entra a calificar las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas idóneas para lo que pretendes? En el caso de un reconocimiento de paternidad, cuando es la única prestación, pues la prueba idónea es la prueba en genética molecular, la prueba de ADN. No se requieren ni testigos, ni declaraciones de partes, ni ninguna otra prueba. La prueba reina es la de genética molecular, cuando exclusivamente se está reclamando el reconocimiento de la paternidad. No quiere decir eso que una vez que se tenga la prueba y si sale positiva, no haya consecuencias relacionadas con la patria potestad que va a ejercer quien está siendo ya calificado como el padre del menor. Ya tendríamos que entrar precisamente a la determinación de pago de alimentos, la determinación, por supuesto, de la custodia y convivencias, pues dependerá del tiempo si es que conoció o no conocía al menor. Si no lo conocía o nunca lo había tratado, tendremos que iniciar terapias vinculatorias al respecto. Pero cada caso es totalmente diferente.
Ya que se calificaron los hechos y se calificaron las pruebas, me pudieron haber dicho ellos, todos son para mí controvertidos y para mí todas las pruebas son necesarias. Se cierra esa etapa y pasamos a la segunda etapa de la audiencia preliminar. La segunda etapa de la audiencia preliminar es una audiencia como las que ustedes conocen, y si no se las describo, de la de conciliación, como los juicios ordinarios civiles en los de procedimiento escrito. Legitimamos a las partes, o sea, volvemos a calificar que realmente tengan la personalidad para poder reclamar lo que están reclamando, atendiendo a los documentos que exhibieron y a quien se lo están reclamando. Eso es fundamental. Calificamos excepciones y defensas y explicamos qué significa, con palabras muy llanas, el que no haya excepciones que sean motivo de depuración procesal, que es el término que se utiliza en todas las audiencias de conciliación y que utilizamos nosotros. El argumento que da su servidor es que cuando se contestó la demanda, a veces la narrativa trae como consecuencia que haya algunos argumentos que provocan suspender el procedimiento. Y que en el caso concreto, pues depende de cada asunto, pues no lo hay o sí lo hay, ¿no? Y por eso se suspendió el procedimiento. Tenemos que ser muy cautelosos con nuestro vocabulario. Nada de tecnicismos. Eso los entendemos nosotros. Pero lo que deben de entender, que les quede claro, es precisamente quien está reclamando que se les imparta justicia desde el punto de vista de la acción o de la defensa que están realizando. Y luego entramos a los hechos controvertidos y no controvertidos. Si hubieron calificativos de controvertidos y no controvertidos, porque llegaron a un acuerdo las partes y los abogados, se aprueba. Claro, previamente yo ya revisé si realmente son o no son controvertidos. Si no, tengo que intervenir como juzgador y decir, considero pertinente que este también es controvertido y queda como tal. O considero que este no es controvertido y lo excluyo. Lo mismo sucede con las pruebas. Recuerden que el juzgador es el director del proceso, es el que califica, y califico las pruebas dependiendo de lo que se está reclamando. ¿Por qué? Porque la idea es avasallar un procedimiento cuyas etapas procesales sean lo más pronto posibles, porque si la justicia es lenta, no hay justicia. Ustedes han de tener algunos asuntos, el ejemplo de las sucesiones. Hay sucesiones que tardan años y años y años y no concluyen. Y no solo no concluyen, se mueren los herederos y vienen los hijos de los herederos y se vuelve eso un camote, ¿no? Que nunca se va a resolver. Ya que califico eso, no quiere decir que si yo determino que unas pruebas no se admiten, no tengan ustedes sus recursos. Igual que algunos hechos que yo considere que no son controvertidos y los excluyo, también tienen sus recursos. Por supuesto, es la apelación para efectos de lo que el juez haya resuelto en esa audiencia. En esa audiencia también, y hasta esa audiencia, se tiene derecho desde el principio hasta ese momento a objetar documentos. Objetar documentos implica precisamente, pues, no nada más decir que el objeto en cuanto a su alcance y valor probatorio, abogados, hay muchas tesis, todos ustedes son profesionistas, los que no, los que son público en general, cuando uno objeta algo, pues tengo que demostrar que lo que estoy objetando pues realmente no tiene validez por alguna razón, no nada más porque yo lo digo. Tengo que ofrecer otros tipos de pruebas para efectos de decirte, pues es que lo que están ofreciendo por estas circunstancias no va a tener validez. No sé si Fernanda quieras ver si hay alguna pregunta y damos continuidad. Muchísimas gracias, juez. Hasta el momento todavía no tenemos ninguna pregunta, pero muchísimas gracias por darme este pequeño espacio para precisamente recordarle a nuestros oyentes que pueden poner cualquiera de sus inquietudes o aportaciones en preguntas y respuestas o bien en el chat. Mientras tanto, podemos continuar, juez. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Eso no lo dije en un principio, pero por mí no hay inconveniente en que interrumpan. Igual, Fernanda, si llega alguna pregunta relacionada con lo que estamos hablando, nunca he tenido inconveniente al respecto. A mí me gusta la participación activa, es fundamental en cualquier evento. ¿Por qué? Porque existen esa lluvia de ideas, ¿no? Yo ahorita estoy dando un panorama, es un brochazo general de lo que es el juicio oral familiar. En materia familiar hay tantas cosas que hablar y trataríamos, como los libros de texto de Rogina Villegas, en el que tiene su compendio y luego tiene su texto de 8 tomos. Son una gran cantidad de temas y estamos hablando de libros viejos, ¿no? Ya la justicia, el derecho han avanzado en otra forma actualmente y ya se ha vuelto más humana. Bien,
Terminando esa segunda etapa, se inicia la preparación de las pruebas. Hay varios principios en materia de oralidad familiar, no son excluyentes de otros, y no quiere decir que en procedimiento escrito no existan. Yo siempre he dicho que la oralidad existe tanto en procedimiento escrito como en procedimiento oral. Hay una etapa, por ejemplo, en el procedimiento escrito, que ya se volvió en desuso. Cuando terminan de desahogar las pruebas, queda una frase ahí célebre en todas las audiencias: alegaron lo que a su derecho convino. Nunca jamás, salvo en 2 ocasiones en mi vida como juez de procedimiento escrito, oí alegar a las partes. ¿Y saben quiénes eran? Recién egresados de las universidades. Y si vieran que eso es fundamental, escuchar argumentos del por qué tengo la razón o por qué tengo razón en mi defensa, eso le dan al juez elementos fundamentales también para resolver. Y tengan por costumbre presentar sus conclusiones de alegatos, porque así se llama, conclusiones de alegatos, en la audiencia de desahogo de pruebas, cuando sepan que ya van a concluir, en donde vengan una narrativa, un resumen, lo que llaman memorándum allá en los federales, de lo más importante y el por qué tienen la razón. Bueno, acá en la oralidad, todo se lleva desde el punto de vista oral al momento que estamos en las audiencias. La participación de los abogados en cualquier intervención tiene que ser en base a la verbalización. Hay quienes leen, hay quien no está de acuerdo en ello. Yo no entro en un conflicto, pero sí los invito a que escenifiquen en el espejo de su casa o en su despacho lo que van a decir al día siguiente. Pero no solo eso, hay que tener la agudeza de escuchar lo que dice la parte contraria, por si es necesario intervenir e incrustarlo con lo que voy a argumentar para contrarrestar sus argumentos. Y la agudeza quiere decir que hay un abogado ahí persuasivo, que toma precisamente los elementos necesarios, reitero, para convencer al juzgador. Y eso es mediante el uso de la palabra, con sus ademanes, sus posturas, la forma de utilizar el tono de su voz. Eso sería interesante tener un curso, ojalá alguna lo tomen, de técnicas de litigación, y que dan la pauta precisamente a cómo nos tenemos que transformar. No crean que la primera vez que yo estuve en un juzgado oral me sentía con la tranquilidad, sentado viéndome con 6 cámaras y una televisión en donde se observaban y habían las partes de un procedimiento observándome, y quién sabe quién más me estaba observando porque había público. Pues sí, pero iba preparado, tenía el temple. Y reitero, algo que me sirvió de mucho es dar clases de primaria. ¿Por qué? Porque yo manejaba mi escenario. Pues ustedes se tienen que preparar, porque ese es el primer principio de la oralidad, la oralidad. El siguiente principio es, bueno, no es el orden específico, pero es la inmediatez. Y eso es fundamental, es el trato que tenemos con las partes en un procedimiento. Ahí hay como una especie de interpretación, porque hay un principio también que se denomina de contradicción. Y hay quien dice dentro de los jueces orales y de las jueces orales que el principio de contradicción implica que cuando yo hable con uno tiene que estar presente el otro. Es muy difícil que coincidan en el juzgado, por alguna razón, que quieren ir a platicar con uno. En mi particular opinión, yo sí escucho a las partes. No quiere decir que por que las escuche voy a actuar con parcialidad y falta de objetividad. No, no, por supuesto que no. Pero me dan elementos que en su momento la otra parte también tiene derecho a que yo le escuche si quiere ir a verme, irme a plantear su postura. Ahora, si llegan los dos, pues hay que escucharlos a los dos. Cosa que hacemos en la junta anticipada cuando están con los secretarios judiciales, y cosa que yo hago en la parte ante el juez cuando legitimamos. Los invito a que dialoguemos, a que platiquemos, a que expresen cómo podemos resolver las cosas, porque la parte más importante de cualquier procedimiento familiar de abogados para su servidor es la conciliación, cuando es posible llegar a una conciliación. Hay casos que definitivamente, dada el exceso de violencia familiar, es imposible, ¿no? Yo digo a broma, ¿no? La única forma de conciliar intereses con ese tipo de personajes, pues es que desaparezcan del mapa, ¿no? No, tendrán que iniciar una serie de terapias de reajuste parental, de equilibrio emocional, y eso se lleva muchos meses, porque si no nos hemos transformado a lo largo de los años, pues es difícil que con terapias podamos reconsiderar nuestra personalidad. Todo es posible, pero hay que tener la voluntad.
Y regularmente la voluntad no existe porque lo que hago es el ejercicio del poder. Entonces, reitero, es la oralidad, la inmediatez, la contradicción, o sea, tú hablas y el otro tiene derecho a hablar, siempre y cuando esté encaminado a lo que está planteándose en el procedimiento, ¿eh? Por eso está en la dirección procesal que corresponde al juzgador y que determina cuánto tiempo tienen que hablar y qué es lo que están planteando. Si están planteando cosas fuera de todo contexto, tengo que interrumpir y volverlos a centrar. Lo mismo ocurre con los testigos y en las declaraciones de parte. Por eso la celeridad procesal va a traer como consecuencia ello, que centremos en el asunto lo que están desahogándose. Igual la argumentación que utilicen los abogados. Tenemos también el principio de igualdad. Todas las etapas procesales son iguales para todas las partes. Pero no se les olvide que en materia familiar, como es un asunto de orden público, de interés superior de los menores, que actuamos oficiosamente, que suplimos deficiencias y que no hay formalidades, en cualquier momento el juzgador, si considera pertinente, puede implementar cualquier diligencia o prueba, aunque no se haya ofrecido por las partes. ¿Por qué? Porque con ello vamos a llegar a la verdad de los puntos controvertidos, sobre todo, reitero, cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto, el último principio, que es de continuidad y concentración. La continuidad y concentración es que en una sola audiencia, abogados, lo que no sucede en los juicios de procedimiento escrito, en una sola audiencia, tarde 15 minutos o tarde todo el día, se tienen que desahogar todas las pruebas. Por eso tienen que estar preparadas antes de la audiencia. Yo no señalo fecha de audiencia de juicio o de desahogo de pruebas si no están preparadas todas las pruebas. Y el día que se desahogan es una parte importante del procedimiento oral familiar. En el procedimiento oral familiar es la intervención de ustedes fundamental. Viene la etapa de alegatos de apertura. Ahí me tienen que decir en 10 minutos qué es lo que pretenden y cómo me lo van a demostrar. Con la fluidez necesaria, con el temple, convencidos de lo que me están planteando. E inclusive hay que tener la audacia de tratar de convencer no solo al juzgador, sino también a su contrario, utilizando los argumentos que ellos mismos utilizaron en su contestación a la demanda, o lo que a lo largo del procedimiento se ha escuchado. Luego de los alegatos de apertura de ambas partes, o sea, cada una tiene 10 minutos. No quiere ser que sea ese el límite, así lo establece la ley. Si yo estoy observando que los argumentos están siendo muy contundentes y se están excediendo, lo permito. Lo permito. Pero si ya permití que se excedan 5 o 10 minutos más, la otra parte también tiene ese mismo derecho. Esas son igualdad en el procedimiento. Desahogamos las pruebas, abogados. Las pruebas que se manejan en procedimiento oral familiar son declaración de parte, que se divide en forzada y voluntaria. La declaración forzada es precisamente la que ustedes proponen que sea el contrario que conteste. La voluntaria es cuando proponen que su propio cliente es el que va a contestar preguntas. Preguntas abiertas o cerradas. Ya no estamos hablando de posiciones. La prueba confesional en oralidad no está considerada dentro del catálogo de pruebas. No quiere decir que no se tenga por qué no admitir, pero si la están ofreciendo actualmente abogados, es, perdón la expresión, porque no leen su ley, no leen el capítulo de justicia oral familiar y siguen con la misma técnica del procedimiento escrito. La declaración de parte es más amplia, pueden preguntar abierto o cerrado para que les contesten un sí o no, o para que les den una explicación de todo. Recuerden que la confesional son posiciones afirmativas, si es cierto como lo es. Entonces, les da mayores elementos la declaración de parte. Tenemos la testimonial que ustedes conocen, con un interrogatorio y un contrainterrogatorio. No es ya repreguntas. Recuerden que en el procedimiento escrito las repreguntas están encaminadas a lo que respondió en la testimonial el testigo. Acá no, acá les pueden hacer las preguntas necesarias encaminadas precisamente al conflicto que se está generando y que no haya hecho su contrario. No necesariamente tienen que ser en base a las respuestas que dieron. Pueden hacer las preguntas en base a las respuestas que dieron. Eso no está limitado.
Tenemos documentales, todas las que se puedan imaginar, informes de instituciones públicas, privadas, fotografías. Tenemos las del uso tecnológico, como son videos, USB, grabaciones, todas ellas. Estas últimas tienen que llevar ustedes sus aparatos. Y aparato quiere decir que llevo mi laptop con mi bocina y que tiene que funcionar inmediatamente cuando se mete la memoria o el disco, según lo que lleven, y funcionar inmediatamente, porque no va a ser para ver si es que no traía la aplicación, es que por alguna razón está fallando, se les declara de ciertos abogados. Tiene que ser inmediato. Y también tenemos las periciales, hay muchas periciales en materia familiar, las principales en psicología, en psiquiatría, en medicina, trabajo social, estudio socioeconómico, y las que ustedes quieran agregarle relacionadas con la materia familiar. Todas esas pruebas que les acabo de referir tienen que estar preparadas para la audiencia. Cuando yo mando a hacer un estudio, tengo que tener el dictamen. Y ya se desahogan dentro de la audiencia. Al desahogarse dentro de la audiencia, una vez concluidas, viene la parte quizás más importante para ustedes. Es el decirme el por qué en 10 minutos acreditaron lo que estaban planteando. Y hacer esa hilación de ideas, de esta prueba se llegó a esta conclusión y se encuentra íntimamente relacionada con esta, y así sucesivamente. Sucesivamente implica, te estoy, reitero, convenciendo, juez, de que yo tengo la razón, con argumentos sólidos y sustentados, no nada más con puras falacias. O sea, no tratar de engañar al juzgador con una verborrea innecesaria. Ahí entra la ética, ahí entra la honestidad del abogado. No hay que mentir, no hay que falsear. Y les pongo un ejemplo. En una nulidad de reconocimiento de paternidad, el argumento toral del abogado en sus alegatos fue, porque el que demandó es el padre, decía, hubo dolo, hubo engaño, por lo tanto no es mi hijo, y vengo a defender sus derechos humanos de mi hijo, para que conozca su verdadero origen. Esa es una afirmación falaz, abogados. La verdad es que le habían impactado con una pensión alimenticia de 50,000 pesos y le dolió hasta el alma y pretendió mediante este procedimiento que, pues no voy a decir inteligentemente, pero sí audazmente su abogado le vendió para llevarlo al procedimiento. Y solamente, no solo lo argumentó en su escrito inicial, sino también lo argumentó en sus alegatos de cierre. Y habló del interés superior del menor, y habló de los derechos humanos. La verdad es que su cliente quería desafanarse, y así vino la sentencia con otras palabras más amables, de su obligación. Y creó un procedimiento, utilizó al órgano jurisdiccional para sus mentiras. Y un abogado se prestó a ello. Eso no lo debemos hacer, abogados. Todos y cada uno de nosotros tenemos familia. Como actuemos en un procedimiento, y si actuamos con verdad, es como actuamos en nuestra vida diaria. Si actuamos con mentiras, es como actuamos en nuestra vida diaria. No es un negocio, la materia familiar no es un negocio. La materia familiar, un conflicto, no es para que me haga yo millonario. ¿Quieren hacerse ricos? Pues vuélvanse fiscalistas, dicen. O vuélvanse abogados de remates. Tengo entendido que les va muy bien a quien se especializa en ello. Pero en materia familiar tienen que ir más allá. La razón real de lo que está aconteciendo dentro de un núcleo. Hace muchos años un abogado, después de que hablamos con las partes, tratamos de convencerlos porque estamos con la obligación de hacerlo y su servidor tengo la convicción de hacerlo. Se acercó a mí un abogado, me dijo, gracias a lo que escuché ahorita, voy de inmediato a mi casa y tengo que hablar con mi mujer. Tenemos que resolver nuestra situación personal, ya sea que termine o que nos conciliemos. Pero usted me hizo entrar en razón. Eso es lo que tenemos que hacer, entrar en razón, hacer entrar en razón a nuestros clientes. No podemos ofrecerles lo que no es, lo que nunca va a ser. De mí depende que te quedes con tus hijos. No, pues no es tan simple como que dependa, porque luego resulta que se vendió el juez, se volvieron a magistrados, se vendieron los federales, ¿no? Nomás quisiera saber cuánto dinero necesitan para llegar a esos extremos, ¿no? Entonces, seamos cautelosos, seamos honestos,
Seamos transparentes. En materia familiar debemos entender no la problemática de mi cliente, ni la problemática del demandado o de la demandada, sino que están involucrados los niños y las niñas. Y en ese tenor debemos de trabajar. No convencer a mi cliente de que esté equivocado, sino encaminarlo a buscar la mejor solución para él, para ella y sobre todo para sus hijos. Terminado los alegatos, abogados, viene precisamente el dictado de sentencia, que puede ser en ese momento. Si tengo yo ya, tenemos que tener una gran capacidad de captación, una gran capacidad de reflexión, una gran capacidad y tomarnos nuestras notas de las pruebas y no quiere decir que no traigamos ya un determinado proyecto de cómo están dándose las circunstancias, pero a veces las pruebas lo cambian a uno de la postura que pudo haber traído durante todo el procedimiento, ¿eh? Pero si es posible, se dicta en ese momento. Si no, se señala una tercera audiencia, que es la audiencia de dictado de sentencia. Y en la audiencia de dictado de sentencia tenemos que ser muy contundentes, no son amplias, pero sí qué es lo que resuelve y por qué lo resolví así. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Y han de saber que la gente se va tranquila y agradecida, no porque le haya dado yo la razón o no le haya dado la razón, sino simplemente porque con la forma en que se les explica el por qué se llegó a esa conclusión, se van convencidos muchas veces. A veces los que no se convencen son los abogados porque sienten que perdieron un asunto y otros se sienten que ganaron un asunto. No, no es ganar o perder. Es buscar una solución conjunta entre la parte actora, el demandado, el impartidor de justicia, de ser el caso del Ministerio Público, todos la mejor solución para los niños y las niñas. Ahorita niños involucrados, niñas involucradas en expedientes que tengo desde el 2015, en juicios de amparo. Niñas que hemos platicado, una niña que he platicado con ella desde que tenía los 9 años, porque me ordenaban que tenía que hablar con ella cada vez que tenía que irse con su madre. Esa era victimizada a la niña, pero parece ser que a veces no entendemos cuál es el límite precisamente de ese derecho de los niños a escuchar y de ese potestad que tiene el juez para que lo escuche. Todo esto, abogados, es el procedimiento oral familiar de forma muy general. Lo ideal sería que vean audiencias, que tomen algún diplomado, seminario, y que los invito precisamente a ustedes, si son abogados todos ustedes, hagan su labor social. Su labor social es dar información. Porque también la gente a veces no sabe con quién acudir o a dónde acudir. Hay muchas instituciones públicas. El tribunal está aperturado, hay una ventanilla de alimentos donde llegan con sus actas y la información necesaria para que se les canalice a un juzgado precisamente para que se les levante su comparecencia. No digo que el tribunal es lo ideal, hay de todo como en todas las instituciones, pero eso es un camino y un paso agigantado. Está el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que es el DIF nacional y el local, que apoyan constantemente a los conflictos familiares. Está la Defensoría Pública. Hay universidades que tienen despachos de abogados gratuitos. Una de ellas pues, es nuestra máxima universidad, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene abogados gratuitos. Y ustedes como abogados, los que son abogados litigantes, hay algo que se llama pro bono. O sea, hay asuntos que pueden llevar, perdón la expresión, gratuitamente, para efectos de aquellos que tienen la necesidad en materia familiar, sobre todo en el caso de alimentos, ¿qué van a cobrar? Pero también tener en conciencia que podemos ayudarlos. Y podemos ayudarlos honestamente con esa calidad que nos va a dar precisamente en conciencia, esa libertad responsable de decir, estoy actuando positivamente. Recuerden que protestamos cuando terminamos la carrera. Y parte de ello fue precisamente no administrar justicia, sino actuar con justicia. Y actuar con justicia es en nuestra vida diaria, no nada más en tribunales. Y actuar con justicia es no tener máscaras diferentes para nuestra actividad laboral, profesional, familiar, social, no. Es ser uno únicamente. Uno como es y tal como es. Hay que aperturarnos. Y si nos gusta lo que hacemos, apasionémonos y tengamos amor precisamente por la actividad que estamos desarrollando. Eso les va a dar otra óptica de la actividad, de la profesión, de su vida diaria. En ese equilibrio que debe de existir siempre,
No solamente todo es juzgados, por ejemplo, para mí, ¿no? También tengo que tener mi vida social, familiar, académica. Tenemos que combinar un todo. Es altamente impactante, se los dije en un principio, la actividad que desarrollamos. Igual lo veo en los compañeros abogados, en los amigos abogados, en los abogados que se acercan a mí, que los acabo de conocer. Siempre están preocupados y se están ocupando porque las cosas caminen y salgan bien. Pero aquel que ve un asunto familiar como un simple negocio, aunque sepa que no es razonable lo que están planteando, está equivocado. Está pisoteando precisamente esa calidad que como abogados debemos de tener. Por eso a veces tenemos tan mala fama, ¿no? Pero hay que levantar el vuelo, como dijo Facundo Cabral. Hay más buenos que malos. El problema es que los malos son los que hacen ruido. Los buenos empecemos a hacer ruido. ¿Por qué? Porque para eso estamos. Somos un conjunto de profesionistas que debemos de trabajar para efectos de una mejor sociedad, con libertad responsable y practicando esa libertad, con un pensamiento crítico. Adelante, no sé si haya preguntas. Muchas gracias, juez, y totalmente de acuerdo. Voy a pasar con la primera pregunta de esta noche de Carlo Montané, y él nos dice, el Código de Procedimientos Civiles no regula de manera adecuada el depósito de menores. En su experiencia, ¿le ha tocado alguna solicitud donde se pide el depósito de menores al existir riesgo de los infantes para que se queden con el padre que tiene el régimen de visitas, al no estar la madre que tiene la custodia, y de ser afirmativo, cómo lo resolvió? Bien, el artículo 939, menos mal que me preguntó algo que sabía. Dice precisamente, ahí habla la figura del depósito, para el caso de que haya maltrato, o sea, cuestiones extremas. Les dije en un principio, abogados, un juez familiar, un juez familiar, los invito a que lean el artículo 940, 941, 942. Ese es el capítulo de las controversias del orden familiar. Ahí está todos los principios del derecho familiar. Les hice saber hace rato que si bien es cierto, para un cambio de custodia, para una suspensión de convivencias, para una ampliación de convivencias, la ley establece que debe de haber un incidente de por medio. Ese artículo puede atentar contra los derechos humanos de los menores y como consecuencia de ello no lo debiéramos de aplicar estrictamente como le establece. ¿Qué haría su servidor? Voy a hablar de mí porque cada quien tiene sus propias experiencias y su forma de actuar y de pensar. Yo soy un juez que actuó muy seguido oficiosamente. Suplo totalmente las deficiencias, no porque la ley me dé la potestad, no, porque sé que estoy obligado a ello. Y si en una situación, ejemplo, cuando vienen reclamando el pago de alimentos y la custodia, y me sucedió hace algunos años, y de repente se apareció el señor con sus hijos y me dijo, es que mis hijos están conmigo, tienen más de 2 años conmigo, pues pregúntelo, o sea, no tengo por qué ocultarle nada. Y como soy muy dado a recibir a la gente, los escuché y de inmediato cambié la custodia. Lo mismo hice cuando 2 niños me dijeron que su madre las estaba maltratando en un diálogo, tenía la guardia y custodia provisional, la cambié de inmediato. No podemos entrar a un juego diabólico de que tienes que probármelo. Claro, no quiere decir que de inmediato va a suceder siempre lo mismo, pero puedo ordenar un depósito. Su servidor hace algunos meses atrás, ya no voy a decir años, levantaba comparecencias sin expedientes, en cuestiones de violencia familiar. Nada más que la temática ha cambiado, ha variado en la forma de pensar de cuestiones administrativas, dejémoslo así. Pero en cualquier momento, abogado, se lo digo, en cualquier momento el juez está obligado a tomar medidas inmediatas en defensa del interés de los menores. En cualquier momento. Llámese depósito, llámese domiciliación, llámese custodia provisional, llámese como le quieran llamar, yo sí puedo arrancar de un núcleo familiar a los niños, o a un niño o a una niña, a otro núcleo familiar, que puede ser el del padre. O puede ser que ni a ninguno de los dos se los dé, se los doy a un tercero, un familiar tercero. Y con un caso muy excepcional, tuve que institucionalizar a un par de niños, precisamente por las conductas de los padres y de los abuelos. Entonces, mi respuesta es así. Usted tiene un planteamiento de una situación anómala que están viviendo unos niños de los cuales
su cliente se ha percatado o su cliente se ha percatado que están sufriendo un daño irreparable, hay que hacérselo del conocimiento del juez para que tome las medidas inmediatas. ¿Cuál es la medida inmediata si no lo quiere hacer el juez? Pues es escuchar a los menores. Y el día que los escuche, si tiene la certeza, porque va a ir una asistente del DIF y un psicólogo o psicóloga de la unidad del tribunal, van a darle luz de al que algo está aconteciendo. Entonces, primero te los quito y te mando a cuestiones vinculatorias. Lo puedo hacer abogado y lo he hecho muchísimas veces. Perfecto. Muchísimas gracias, juez. Tenemos de este otro lado a Romero Jiménez y él nos pregunta si en un convenio de mediación quedan garantías inmuebles, perdón, garantizando los alimentos del menor y en el juicio de alimentos se hace valer la ejecución de las garantías, ¿se tiene que esperar a sentencia o en la sentencia para ejecutar las garantías o lo puede hacer en el procedimiento? Bueno, son dos cosas diferentes. Cuando se llega a un acuerdo en el Centro de Justicia Alternativa, el convenio al que llegan tiene las características de poder ser ejecutado en cualquier momento. Claro, no va a ser en el Centro de Justicia Alternativa. Es pedir la ejecución con el juez familiar. Este es el convenio al que llegamos, quiero que se ejecute. Y tal como dicen, porque es en lo que se denomina vía de apremio, tengo que ejecutar. Ejecutar dice que si ahí se pusieron de acuerdo en que se iba a garantizar con un inmueble, pues mando a hacer la anotación. Y le digo a la persona que firmó el convenio, acredítame en el caso de alimentos que has cumplido con su pago de alimentos. No me lo acreditas, queda ya garantizado con ello y ya se inicia todo el proceso de sacar el avalúo, buscar el certificado de no gravámenes y en su momento el remate del inmueble. Ahora, me voy al juicio de alimentos y exhibo como prueba precisamente el convenio al que se llegaron. El juez, pues lo único que va a hacer ahí es que ya nada más es ejecutar lo que se planteó, ya está planteado ahí. En base al convenio que me estás presentando en el juicio de alimentos, yo ordeno un auto de execuendo, que le llaman un auto de ejecución. ¿Cumples en su momento remato el inmueble? ¿No? Se oye simple, ¿eh? Tiene su tiempo, pero ya hay un documento público firmado por ambas partes que tiene fuerza de cosa juzgada. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, juez. Tenemos también de este lado a Carlos Mendoza Molina y él nos pregunta, ¿puede negarse el demandado en un juicio de reconocimiento de paternidad a practicarse la prueba del ADN, alegando violaciones a su intimidad por exhibir sus características patológicas? Eso es muy común. Claro que puede negarse, Sí. o sea, si leyeran cómo contestan los varones, se quedarían sorprendidos, ¿eh? Yo no sé si es por el ingenio, la creatividad de ellos o de sus propios abogados. Si se niega por lo que está planteando, la Corte ya resolvió algo muy interesante. Antiguamente la prueba de ADN pues traía una serie de, no solo decía si era el padre o no, ¿no? Sino además agregaba otros datos patológicos o fisiológicos, ¿no? La Corte ordenó que la prueba nada más iba a ser para efectos de determinar si era el padre o no era el padre. Si se niega a hacerse la prueba, y le agrego, o a pagar lo que corresponde por el valor de la prueba, que para mí es una negativa hacerse la prueba, la ley dice que se le tiene como presunto padre. Wow. Así es que si le gusta o no le gusta, si se la hace y sale positivo, pues va a ser el padre. Si se la hace y sale negativa, no va a ser el padre. Si no se la hace y resulta que muy en la realidad, pues no era el padre, pero se negó a hacérsela, pues va a ser el padre. Y no hay amparo que lo tire, ¿eh? El único amparo que lo puede tirar, y no lo hagan abogados, no lo hagan, es que nuestro Código de Procedimientos Civiles ya establece una prueba única, un peritaje único. Y por ahí ha habido algunas resoluciones de federales que debe ser colegiada, ¿no? Entonces, aparte de gastar los 20,000 pesos, 10 y 10 cada uno, de lo que cuesta el peritaje acá en el tribunal, si cada quien nombra su perito, pues van a tener que cada quien pagar su peritaje. Y ríanse, ha habido resultados que son opuestos, ¿eh? Y viene un tercer peritaje. Pero aclaro, eso es una cuestión de un amparo que se promovió precisamente, que porque no se le admitió su pericial y está fuera de todo contexto, porque no está colegiada. Son casos muy excepcionales. Regularmente en la junta anticipada ambos se someten al peritaje. Inclusive yo les he llegado a invitar
no los mando al tribunal, pónganse de acuerdo, vayan conjuntamente a un laboratorio que tenga un genetista, y se las practique a los interesados, al menor, a los menores con ustedes, y yo les admito esta prueba y a lo mejor les salen 8,000 pesos, ¿no? Pero si no se presenta, es el padre. Perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar con María Imelda Chávez Castillo y ella nos comenta, en relación al divorcio incausado solicitado por ambos cónyuges, se declara disuelto el vínculo matrimonial y se aprueba el convenio. Pasa el tiempo y cambian las circunstancias relativas a los alimentos que se acordaron en favor de los hijos. En la actualidad, ¿se ha presentado algún caso que se tramite mediante juicio oral autónomo para el efecto de reducción o incremento de pensión alimenticia ante el juez de proceso oral familiar? Ante el juez de proceso oral en materia familiar, no. Si es un juicio de alimentos que fue una controversia del orden familiar, se puede iniciar una controversia de cancelación o cesación de pensión alimenticia, o de modificación en el pago de alimentos, o de incremento en el pago de alimentos. Puede ser una controversia y no un incidente. Eso es una decisión ya, como ustedes lo quieran plantear. De hecho, hay tesis al respecto. Y hay un libro muy interesante del maestro, ojalá lo pudieran conseguir, que se llama Tesis Contradictorias, que ahorita es magistrado en retiro, vamos a ponerle también el título como a los ministros, Manuel Bejarano, que fue un académico universitario muchos años, de procesal, se llama Tesis Contradictorias. Y él en esas épocas, conjuntamente con su servidor, tuvimos en un seminario en donde precisamente planteamos esa posibilidad, porque como que no se quería aclarar, pero por supuesto puede irse a una controversia del orden familiar, pero en un juzgado de procedimiento escrito. ¿Cuál es lo que tendría que ser? Vamos a suponer que el cambio de circunstancias fue que los hijos ya están con el padre o con la madre, con el que, no, con el que pagaba la pensión. Para mí, con una simple comparecencia yendo al juzgado y mandando llamar a la contraria, el juez tiene que cancelar la pensión. No hice todo un procedimiento, pero no es en la oralidad familiar. En la oralidad familiar tendría que ser un juicio independiente en cuanto a cuestiones que uno resuelve. Por ejemplo, en una pérdida de patria potestad a veces resuelve uno sobre custodia y sobre alimentos, pero tendría que ser en cuanto al cumplimiento. También podría ser en cuanto a la cesación, siempre y cuando uno lo haya determinado, pero es un juicio autónomo. Como Perfecto. dijo la abogada acertadamente. Muy bien. Muchísimas gracias, juez. Y voy a pasar a una pregunta que me trajo muchos recuerdos de una película de Scarlett Johansson, y es la pregunta de Mariana González Zamora. Y ella nos dice, Su Señoría, ¿considera que es necesario que los abogados pongamos más de nuestra parte para convencer al representado y se facilite la labor del tribunal? Por supuesto. O sea, somos todo un conglomerado. Hace poco di un curso a ministros ejecutores de Aguascalientes y también di un curso a conciliadores del tribunal. Y a veces como que existe cierto sentimiento de desarraigo porque hay quienes se sienten dioses del Olimpo. Y no voy a aludir a jueces y magistrados, que al final de cuentas a veces se suscita eso. Somos un equipo de trabajo, abogado. La labor de nosotros, junto con todo mi personal, mi equipo de trabajo fue conformado gracias a que cuando se me hace juez oral, nos permitieron a los orales familiares determinar quiénes iban a estar con nosotros, precisamente en nuestro equipo de trabajo. Y me traje gente que había sido administrativo durante años, siendo licenciados o maestros en Derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi labor, la de mis compañeros, la del abogado litigante, la del actuario, la del ministro, es una labor conjunta. La labor conjunta es llegar a la verdad. La verdad implica en que si mi cliente estoy observando que no es razonable lo que está planteando, le tengo que decir la verdad. El problema radica es que a veces lo califican a uno de inepto. Ah, este abogado me está diciendo que no va a proceder, pues es un inepto, ¿no? Y siempre encuentran al abogado que se merecen, ¿eh? Al mentiroso y engañoso. Pero por supuesto, abogado, yo le invito a usted y a todos los abogados que están aquí, al público en general, si hay público en general, a que trabajemos conjuntamente en la materia familiar. Lo ideal es que haya prevención y dentro de su propio núcleo tengan una buena comunicación, si no busquen a un tercero. Y si no, los invito, tengo mi despacho, siempre la puerta está abierta, ¿eh? Cuando tengan un conflicto familiar, si hay gentes en terceros, pues que vayan a verme y a lo mejor les doy algún buen consejo y lo resolvemos amablemente. Y si no, pues hay un procedimiento conciliatorio que se puede llevar a cabo. Claro que sí, abogado, su participación es sumamente importante, muy importante porque ustedes son como confesores.
y su cliente los escucha. Y si el cliente escucha lo que le están planteando razonablemente, vamos a llegar a una conclusión de asuntos más fáciles y más amables y a veces sin necesidad de conflicto. Y quiero comentar, le agrego antes de que concluya, curiosamente los asuntos que más conflicto tienen entre las partes cuando son profesionistas. Así es. La gente que tiene menos estudios, ya digamos de licenciaturas truncas hacia abajo, son más razonables. ¿Por qué? Porque los otros tienen la estampa del poder, ¿no? Hay quien dice, me gastaré lo que sea necesario, pero te voy a aplastar, ¿no? Ya les Lucha de puedo contar egos. muchas anécdotas. Lucha de egos, efectivamente. Así es. Totalmente de acuerdo, pues muchísimas gracias. Voy a pasar a dos preguntitas más porque el tiempo nos apremia y se trata de Siempre Viva. Ella comenta, en caso de parejas de 60 y 70 años de edad con violencia intrafamiliar pasiva, ¿quién se queda en la casa? Porque el varón quiere que salga la mujer. ¿Cómo se puede salir la mujer sin que pierda derecho al patrimonio familiar y cómo agilizar este procedimiento? Bien, hay guardias permanentes, los 365 días del año, en el caso específico, en el Tribunal Superior de Justicia de esta entidad y de todas las entidades, por la ley de acceso de las mujeres, la federal y las locales, a una vida libre de violencia. Y ahí una de las determinaciones que tiene que tomar el juzgador como medida inmediata es determinar quién se queda o quién se va. Y el determinar eso implica, pues, muchas circunstancias, ¿no? En el caso concreto, la mujer pertenece a un grupo vulnerable. Si tiene más de 60 años, ya es adulta mayor. El otro también es adulto mayor, pero nada más tiene una vulnerabilidad. Entonces, el juez tenía que ordenar la salida inmediata de este individuo mediante, no solo el convencimiento, si es necesario el uso de la fuerza pública, van y lo sacan, ¿no? Ahora, ya estamos, yo como juez de enlace en Iztapalapa, porque también hay Escaposalco y Tlalpan, somos 3 jueces de enlace de oralidad, aparte de eso. No importa de qué alcaldía vayan, se presentan, les hacen todo el seguimiento de riesgo y la procuradora, la fiscalía comienza el procedimiento y nos lo remite a nosotros. Y yo llevo los procedimientos que se llaman medidas de protección. Esas medidas de protección son temporales de acuerdo a la ley de acceso para tomar decisiones. Esas son inmediatas. Pero eso no quiere decir que no pueda promover una controversia de orden familiar, cese de violencia y pedir medidas provisionales de que me dejen en el domicilio conyugal y que saquen a esta persona. Entonces, el juez calificará, los citará probablemente y determinará quién se queda o no se queda. En mi opinión, a veces el citarlo implicaría dar la pauta para que se vayan a un amparo y esto se mantenga quieto. Yo lo que hago es tomar la decisión y en acuerdo con el que se va a quedar, el que yo ya decidí que se quede, porque a veces el problema es que es objeto de violencia familiar el padre con respecto a sus hijos que están ahí viviendo, que me digan en qué horarios no se encuentran los agresores. Cuando me dan los horarios que no se encuentran los agresores, el actuario llega media hora antes de que ingrese, de que llegue la persona agresora y ya no le permiten pasar. Y se dio ahí un hitazo para efectos de cumplir con la medida provisional. Pero bueno, si hay un caso así, hay que ir a los juzgados. Todos los días hay juzgados de guardia, todos los días, sin excepción. O hay que ir a los centros de justicia para mujeres. Perfecto. Muchísimas gracias, juez. Tenemos de este otro lado a Eugenio Romero y él nos dice, ¿por qué a pesar de las ventajas o bondades de los juicios orales familiares no se han ampliado sus campos de aplicación, por ejemplo, a todos los divorcios? Y entre paréntesis nos señala, ya que solo el divorcio en el que ambos consortes están de acuerdo se tramita en la vía oral. Muy buena pregunta. Somos pocos juzgados de oralidad familiar. Por el número de personal que tenemos, sería insuficiente poder atender. Ya la propia ley establece que tendríamos que conocer controversias del orden familiar, pero seríamos insuficientes. No ha habido presupuesto para la ampliación de más juzgados. No se requieren 10 juzgados orales ni 42 juzgados de procedimiento escrito. Se requieren como 30 o 40 juzgados orales y requieren como 100 juzgados de procedimiento escrito. Por eso se ha estancado un poquito la impartición de justicia. Es por cuestión de presupuesto. Si así ya estamos señalando nosotros audiencias para el mes de octubre, en oralidad,
En los juzgados de procedimientos que están señalando audiencias, ahorita si la pides, hasta el año que entra, por también agosto o septiembre. Y lo digo porque un amigo mío la semana pasada me dijo, acabo de tener mi audiencia que me lo señalaron un año atrás. O sea, la pandemia ha provocado muchos conflictos, pero falta la ampliación de juzgado. Pero más que la ampliación de juzgados, o sea, para mí sería ideal que hubiera muchos más juzgados y que conociéramos más asuntos, sin lugar a duda. Vuelvo a decirles, soy un comprometido con la actividad que yo desarrollo, es apostar a la prevención. Y la prevención entra precisamente en el hecho de generar una nueva educación, y esa nueva educación está en manos de todos nosotros. Sin duda alguna, juez. Muchísimas gracias. María de Los Ángeles nos indica, su señoría, en un divorcio la madre se queda con la guardia y custodia. No se le aseguran los alimentos porque el padre no lleva el pagaré y no tiene inmuebles. Su pregunta es, ¿se tendría que volver a hacer la demanda de alimentos? Pues desde que empezó la pandemia no ha pagado la pensión. Además, soy estudiante del 7º cuatrimestre. Bueno, primero, un pagaré, de acuerdo a la Corte, no es un instrumento para garantizar alimentos. Segundo, la gran mayoría de nuestros asuntos de alimentos, el demandado no tiene con qué garantizar. O sea, no hay inmuebles, no hay alguna prenda, no hay nada con qué garantizar. La mejor garantía es cuando se le puede hacer un descuento. Si tienen la certeza de dónde trabaja, se hace el descuento y se ordena que sea sobre sus ingresos ordinarios y extraordinarios, y en caso de renuncia, liquidación, indemnización, se le retenga el porcentaje que haya ordenado el juzgador, o sea, en base al número de acreedores alimentarios. Si no cumple y no hay manera de que garantice, o sea, hay que decirle al juez en vía de apremio, me debe, si eran 5,000 pesos mensuales y me debe 10 meses, oye, me debe 50,000 pesos, que me pague. El juez va a ordenarle que pague y si no le van a embargar. Si no hay nada que embargar, porque también hay casos como esos, puedo demandar a los abuelos paternos. Así es. O sea, que no hacen los abogados. Hay toda una lista, ¿eh? No me pagas, ya te dijo que pagabas, no quieres pagar, se va uno contra los abuelos paternos. Claro, hay que mandar llamada a los abuelos maternos porque también hay una corresponsabilidad. No quiere decir que los abuelos maternos tengan que pagar, pero ya se tiene que manejar la proporcionalidad. Y eso no les agrada a los abuelos paternos y de inmediato, en todos los casos que yo he tenido, mandan llamar a su hijito, o te pones al corriente o te pones al corriente. Porque a los abuelos pues no les agrada, salvo que sean alcahuetes, que su hijo o su hija no estén cumpliendo, ¿no? Claro. Porque el argumento es que yo estoy pensionado, pero luego tienen pensiones, hay unas para reírse que son de 2,000, 3,000 pesos, pero hay otros que son pensionados de Pemex y tienen 50, 60,000 pesos de pensión, ¿no? Entonces, me voy contra los abuelos. Y si los abuelos no tienen, me voy contra los hermanos. Todo una vez. Y si ninguno tiene, bueno, pues yo invito a la señora que se ponga a hacer tlacoyos y guaraches afuera de su casa, porque no hay que estar a la expectativa de que voy a vivir de lo que me va a dar aquel que de antemano, con todo respeto, se los digo, a veces se buscan a cada araña y luego esas arañas son nefastas. Peligrosas, peligrosas. Además, ni saben a qué se dedican. Cuando les pregunto a qué se dedica, no sé, no tienen ni idea a qué se dedicaba su pareja. Totalmente de Entonces, acuerdo. ese es los pasos a seguir y pues la conciencia de que seamos cuidadosos al elegir. Así es, pues muchísimas gracias. El resto, pues sin duda son muchísimos agradecimientos, juez, nada más me voy a permitir mencionar algunos porque tenemos ya más de 16 agradecimientos, pero Felipe Castillo le comenta, muchas gracias, doctor, excelente ponencia y lo más importante es que nosotros los abogados tenemos que ser más humanos en los asuntos que litigamos. Sin conocer mucho de usted, considero que aparte de ser un excelente funcionario, es usted un excelente ser humano. Sin duda, yo, Felipe Castillo, se lo puedo confirmar. Muchas gracias. ¿Dónde tiene su despacho? Nos preguntan por acá también, juez. Buenas noches, muchas gracias al juez Abdo por su excelente exposición. Me gustó la exposición, muchas gracias. Gracias, señor juez, excelente disertación y gracias por compartir sus conocimientos. Vuelven a preguntar dónde se encuentra su despacho. Gracias, señor juez, por su excelente calidad humana y legal exposición. Felicidades al señor juez por su valiosa intervención y la transferencia de sus conocimientos en este webinar. De igual forma, a la Universidad de Semper y a la conducción de Pau y una servidora. Muchas gracias. Y bueno, pues yo podría seguir, sin duda, ha tenido ya
de este lado, muchísimos agradecimientos y no me resta más que igualmente hacer extensiva el agradecimiento por parte de Universidad Jusemper. Como siempre y lo sabe, es un honor colaborar con usted, juez. En nombre de Universidad Jusemper, Janet Huerta, el rector, Paola Vilchis y una servidora, le agradecemos el tiempo que nos ha brindado, la experiencia y los conocimientos que nos sigue transmitiendo. Con esto me gustaría cerrar, abogados, escuchas que todavía nos acompañan hasta este momento, que nos permitan en el diplomado precisamente en juicio oral familiar que vamos a tener a cargo del juez Teófilo Abdo Curi, nos permitan seguir con este conversatorio, aprender muchísimo más y empezar ahora sí con la parte práctica. ¿Es correcto, juez? Sí, así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Y pues, juez. yo les agradezco a todos, ¿eh? Y estoy en el piso 15 de Plaza Juárez, ahí en donde hay un titipuchal de gente todos los días. En el juzgado séptimo familiar estoy a sus órdenes. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, juez. No sé si guste agregar algo más antes de poder cerrar el presente webinar. No, nada más agradecerles a todos, a la universidad, estos espacios que nos permiten expresar nuestras ideas. Realmente ha sido un privilegio estar constantemente en el área académica con ustedes y sobre todo a todos los que están ahorita escuchando, pues su paciencia y que con mucho gusto, en cualquier momento, si hay algo que compartir, que discernir, que discutir, me encuentran en el espacio que les dije hace un momento y seguimos a sus órdenes. Fabuloso. Muchísimas gracias, juez. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron hasta este momento. Nos vemos muy pronto. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Igual, bueno, hasta luego.